¿Cómo se toman esas decisiones de inversión gigantescas, de millones, en proyectos industriales que son complejos, cuando el futuro es, bueno, una nebulosa? Uf, es la pregunta del millón. Imaginen esto. ¿Qué pasa si los costos de construcción se nos disparan? O si el precio al que esperamos vender nuestro producto se desploma, justo cuando vamos a arrancar. Claro. ¿Cómo saber si ese proyecto, que en papel parecía tan prometedor, realmente va a aguantar los golpes de la realidad? Son precisamente esas preguntas las que quitan el sueño, ¿no? A los equipos de evaluación económica. Y hoy justo vamos a sumergirnos en dos herramientas clave que ayudan a navegar esas aguas turbulentas. ¿Cuáles son? El análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo de inversión. Son como el mapa y la brújula para la incertidumbre. Perfecto. Y para esta exploración, nos vamos a basar en material de una guía técnico-económica que parece muy práctica. Desglosa estos métodos con ejemplos bastante claros, ¿verdad? Sí, exacto. La idea es usarla como base. Bien. Y nuestra meta hoy es doble, diría yo. Primero, entender cómo estas técnicas nos ayudan a identificar los verdaderos botones rojos de un proyecto. Los botones rojos. Sí, esas variables que si cambian, lo cambian todo. Y segundo, ver cómo podemos ponerle números a la probabilidad de que las cosas salgan bien. O bueno, no tan bien. O sea, tomar decisiones con más cabeza y menos apuestas a ciegas. Justo eso. Más informadas. De acuerdo. Entonces, entremos de lleno al primer instrumento, el análisis de sensibilidad. Dale. El punto de partida, entiendo, es reconocer que cualquier análisis económico se basa en predicciones, ¿no? Estimaciones. Siempre. Costos, ingresos. ¿Cuánto costará construir el famoso CAPEX? ¿Cuánto mantenerlo funcionando, el OPEX? ¿A qué precio venderemos? Y claro, ninguna de estas predicciones viene con bola de cristal. Exacto. Imposible. Y ahí, justo ahí, es donde actúa la sensibilidad. Es la herramienta del ¿qué pasaría si? ¿El clásico what if? Ese mismo. ¿Qué pasa con la rentabilidad si el CAPEX es un 15% más alto? O si el precio de nuestro producto clave baja un 20%. Es como estresar el modelo para ver dónde se rompe o dónde aguanta. Entiendo. Entonces, medimos cómo cambios porcentuales en esas variables fundamentales, costos, precios, volúmenes, impactan en nuestros indicadores de éxito financiero. Ajá. Hablamos típicamente del valor presente líquido, el BPL, Sí. que, recordemos brevemente, nos dice cuánto valor, en dinero de hoy, se espera que genere el proyecto. Exacto. Y la tasa interna de retorno, la TIR, que es como la rentabilidad porcentual anual que nos da la inversión, ¿cierto? Correcto. Esos son los indicadores clave que se suelen mirar. Y al hacer este ejercicio, identificamos las variables que son verdaderamente críticas. Las que más pesan. Aquellas que, si se mueven un poquito, tienen un efecto enorme en el resultado final. Son las que requieren máxima atención, máximo control. Como dice la guía, es un paso indispensable en cualquier evaluación seria. Vale. Llevemos esto a tierra con el ejemplo de la guía. Pensemos en un proyecto base. A ver. Una inversión inicial, el CAPEX. Importante. Digamos unos 100 millones de reales. Costos operativos anuales, el OPEX, de 60 millones. Y unos ingresos anuales de 20 millones. Estos ingresos asumen una producción específica, unas 25,000 toneladas al año. Ok. Vendidas a un precio estimado de 2.400 reales por tonelada. De acuerdo. Números redondos para el ejemplo. Con esos datos de partida, el BPL que calcularon es de unos 61 millones de reales. Positivo. Suena bien, ¿no? Parece bueno, pero la pregunta es, ¿qué tan robusto es ese número? Aquí es donde entra la sensibilización. El ejemplo analiza el impacto de variar el CAPEX, el OPEX, la escala de producción y el precio de venta. Y los mueven para arriba y para abajo. Sí, en rangos como más menos 10%, 20%, 30%, para ver qué pasa. La guía insiste mucho en que lo visual ayuda aquí, y presenta dos gráficos clásicos. Sí, fundamentales. El gráfico araña y el gráfico tornado. Empecemos con el araña, el spider graph. Dale. Este es muy visual y cuantitativo. Imaginen un gráfico. Eje vertical, el BPL. Eje horizontal, el porcentaje de cambio de cada variable que estamos probando. Ok. Y todas las líneas, una por cada variable sensibilizada, se cruzan en el centro. Ese es nuestro caso base. 0% de cambio, BPL de 61 millones.
Y la pendiente de cada línea nos dice qué tan sensible es el BPL a esa variable en particular. Exacto. Más inclinada la línea, mayor el impacto de esa variable. Y al ver el gráfico del ejemplo, bueno, hay una línea que salta a la vista inmediatamente. ¿Cuál? La de la escala de la planta. Es la más empinada, pero por lejos. Ajá. Si la producción cae de forma importante, digamos, un 30%, el BPL se hunde, cae por debajo de cero. ¡Wow! O sea, el proyecto deja de ser rentable con esa caída. Exacto. Pero por otro lado, si la escala aumenta un 30%, Ahí el BPL se dispara, ¿no? Más que se duplica según el gráfico. sí, y un detalle interesante que menciona la guía es que esa línea de la escala no es recta, tiene una curva. ¿A qué se debe eso? Ah, buena observación. Eso pasa porque la escala no solo impacta los ingresos, más producto, más venta, sino también afecta el costo de inversión inicial, el CAPEX. Claro. Hay una relación no lineal muy conocida en ingeniería, la famosa regla de los 6 décimos. Relaciona el costo de los equipos con su capacidad. Cierto, la he oído mencionar. Una planta más grande no cuesta proporcionalmente más, sino un poco menos por unidad de capacidad. Y al revés, si es más chica, esa no linealidad es la que se refleja en la curva del gráfico araña. Entendido, tiene lógica. El gráfico también revela que el precio de venta es otra variable de alto impacto. También muy sensible. Una caída similar, del 30% en el precio, también llevaría el BPL a negativo. Claramente, asegurar ese precio es crucial. Totalmente. En contraste, fíjate en las líneas para el CAPEX y el OPEX. Son mucho más planas. Sí, menos inclinadas. Incluso si estos costos aumentan un 30%, el BPL del proyecto, en el ejemplo, sigue siendo bastante positivo. Por encima de los 30 millones de reales. Ojo, esto no significa que no haya que controlar los costos, ¿eh? No, claro que no. Siempre hay que controlarlos. Pero nos dice que la viabilidad del proyecto depende mucho más críticamente de alcanzar la escala de producción y el precio de venta que esperamos. En resumen, la sensibilidad nos dice dónde enfocar nuestra gestión de riesgos. Exacto. En las variables que realmente pueden hundir o salvar el proyecto. Muy bien. Pasemos al otro gráfico, el tornado. El tornado. Este es más cualitativo, diría yo. Busca un impacto visual rápido. A ver cómo funciona. Aquí, el BPL está en el eje horizontal. Y para cada variable se dibuja una barra horizontal. Esa barra muestra el rango total de BPL que obtienes al mover esa variable en un porcentaje fijo, por ejemplo, más menos 30%. Entiendo, el rango completo de variación del BPL para ese cambio en la variable. Justo. Y la clave del tornado es el orden. Las variables se apilan de arriba a abajo, de la que tiene mayor impacto, o sea, la barra más ancha, a la de menor impacto. Y eso crea esa forma visual de tornado. Exacto. Confirma de un vistazo cuál es la variable dominante para ese rango de variación que elegiste. En el ejemplo, con esa variación del más menos 30%, la barra superior y más ancha es, de nuevo, la escala. No sorprende, ¿verdad? No. La parte izquierda de la barra te muestra el BPL si la escala baja un 30%, y la derecha si sube un 30%. Es una confirmación visual potente de lo que ya vimos. La escala manda. Totalmente. Pero me surge una duda. ¿Ese más menos 30% es un estándar o depende mucho del proyecto? ¿Y de cuánta incertidumbre creemos que hay en cada variable? Es una excelente pregunta. No es un estándar fijo. Es más bien ilustrativo en este ejemplo de la guía. Ah, bien. En la práctica, el rango de variación que eliges para cada variable, más menos 10%, 20%, 50%, lo que sea, debería reflejar tu mejor estimación de la incertidumbre real para esa variable en ese proyecto específico. O sea, más personalizado. Claro, si tienes mucha confianza en tu estimación de CAPEX, quizás usas un más menos 10%. Si el precio del producto es históricamente súper volátil, a lo mejor usas un más menos 40%. La elección del rango es parte del arte del análisis, digamos. Tiene sentido, hay que ajustarlo a la realidad de cada caso. Otra herramienta que menciona la guía, dentro de la sensibilidad, es calcular el precio mínimo de venta. Suena importante. ¿Qué es exactamente? Es el precio de tu producto para el cual el BPL del proyecto es exactamente cero. Ni ganas ni pierdes, en términos de valor presente. El punto de equilibrio financiero del proyecto a lo largo de toda su vida útil. Eso mismo. Por debajo de ese precio, pierdes dinero.
en valor presente. Por encima, ganas. ¿Y para qué sirve saber ese número? ¿Cuál es la utilidad? Es crucial para evaluar la competitividad. Imagina que tu precio mínimo calculado es, no sé, 1.700 y el mercado está pagando 2.400. Tienes un colchón enorme. Eres competitivo. Claro, tienes margen. Pero si tu precio mínimo es 2.300 y el mercado paga 2.400, estás muy al límite. Cualquier caída de precios o aumento de costos te puede sacar del juego. Te da una medida de tu margen de maniobra frente a la competencia y las fluctuaciones del mercado. La guía dice que se calcula fácil en Excel con funciones como goal-seek o atingir meta en portugués. Sí, es bastante directo. Básicamente le dices a la hoja de cálculo: oye, encuéntrame el precio de venta que haga que esta celda de VPL valga 0. Lada, el precio mínimo resulta ser 1.668. 1.668 contra 2.400. Exacto. Esto confirma que, en el escenario base, el proyecto tiene una buena ventaja competitiva, un margen saludable. Y esto se puede complicar un poquito más, ¿no? Me refiero a analizar cómo cambia ese precio mínimo si otras cosas cambian, como la escala, por ejemplo. Correcto. Puede sensibilizar el precio mínimo también. La guía muestra un gráfico, la figura 34, que relaciona justo eso, el precio mínimo con la escala de la planta. ¿Y qué muestra? A medida que la escala baja lógicamente, el precio mínimo que necesitas para no perder dinero sube. Necesitas compensar la menor producción con mayor precio. Tiene sentido. En el ejemplo se ve que el proyecto sigue siendo competitivo, o sea, precio mínimo por debajo del precio de mercado de 2.400, hasta que la escala se reduce en aproximadamente un 25% respecto al caso base. Ah, interesante. Si la planta opera consistentemente por debajo de ese umbral, necesitaría un precio de venta más alto que el esperado para ser viable. Te define un umbral operativo crítico. Entendido. Y la última pieza del puzzle de sensibilidad que menciona la guía: el análisis de escenarios. Sí. Aquí ya no movemos una variable a la vez, sino que creamos como futuros alternativos combinando varias desviaciones. Eso es, muy útil. Normalmente se definen 3 escenarios clásicos. Uno realista, que suele ser el caso base que ya teníamos. ¿El más probable? Uno pesimista, donde varias cosas clave van mal a la vez. La tormenta perfecta. Y uno optimista, donde todo sale mejor de lo esperado. La tabla 7 del material lo ilustra bien. Veamos el pesimista. Asumen que el CAPEX y el OPEX son 20% más caros, y además la escala de producción es 20% menor. Uf, ¿el resultado? Malo, como era de esperar. El precio mínimo de venta se dispara a 2.622 reales por tonelada. ¿Más alto que el precio de mercado? Exacto. Si el precio de mercado esperado es 2.400, este escenario pesimista nos dice claramente que el proyecto no sería rentable. Es una señal de alerta importante. Te dice: cuidado, si pasa esto, estamos en problemas. Y supongo que el optimista, con costos 20% menores y escala 20% mayor, da un respiro. Totalmente. El precio mínimo en ese caso baja a 1.072 reales por tonelada, indicando una competitividad altísima en ese escenario favorable. Muy bueno. Te da una idea del rango de posibles resultados finales cuando múltiples factores se combinan, lo cual, seamos sinceros, es más realista que mover una sola variable aislada. Sí, la realidad suele ser una combinación de factores. Entendido. La sensibilidad, entonces, nos da el mapa de los puntos críticos. Nos dice dónde mirar con más atención. Es como un diagnóstico que identifica los puntos débiles o las palancas más fuertes. Exacto. Nos dice dónde apretar y vigilar más de cerca. Pero, como decíamos al principio, nos sigue faltando una pieza clave del rompecabezas. ¿Qué tan probable es que nos desviemos por esos caminos? ¿Qué tan probable es que caigamos en el escenario pesimista o alcancemos el optimista? Precisamente. La sensibilidad te dice, si el precio baja 30%, el BPL es negativo. Pero no te dice si hay un 5% de probabilidad de que eso ocurra o un 50%. Falta la dimensión de la probabilidad. Para cuantificar esa probabilidad, necesitamos la segunda herramienta, el análisis de riesgo de inversión. Y la técnica más usada para esto es el método de Monte Carlo. Monte Carlo. Suena a casino. ¿Tiene algo que ver? El nombre sí viene del famoso casino por el uso intensivo de la aleatoriedad, del azar controlado. Ajá.
Pero el objetivo aquí es muy serio. Calcular la probabilidad de alcanzar ciertos resultados económicos. Responder preguntas como ¿cuál es la probabilidad real de que el BPL sea positivo? O de que la TIR supere el umbral mínimo del 15% que exige la empresa, considerando todas las incertidumbres que identificamos. Me intriga cómo funciona eso del sorteo en Monte Carlo. ¿Cómo pasamos de la sensibilidad que nos dijo qué importa a las probabilidades? Es un proceso bastante estructurado. Podemos resumirlo en 4 pasos principales. A ver. 1. Identificar las variables clave. Aquí usamos los resultados del análisis de sensibilidad. Elegimos las variables que tienen más impacto y sobre las que tenemos más incertidumbre. No tiene sentido simular variables que apenas afectan el resultado, ¿no? Lógico, enfocarse en lo importante. 2. Asignar distribuciones de probabilidad. Este es un paso crucial. Para cada variable de riesgo que elegimos, ya no usamos un solo número estimado, como en el caso base. Ya no es un punto, sino un rango. Exacto. Definimos un rango de valores posibles y, más importante, cómo se distribuye la probabilidad dentro de ese rango. ¿Y qué tipo de distribuciones se usan más? Las más comunes son 3, principalmente. La normal, la famosa campana de Gauss. Se usa cuando tenemos datos históricos, por ejemplo, de precios de commodities. Ahí podemos calcular una media y una desviación estándar. Ok, con base histórica. Luego está la triangular, muy útil cuando no hay datos históricos sólidos. Aquí definimos un valor mínimo, uno máximo y un valor más probable. ¿Basado en juicio experto, quizá? Justo. O en rangos de estimación de costos, como las clases ASE que se usan en ingeniería. Es básicamente un rango de conjetura educada. Entiendo. ¿Y la tercera? La uniforme. Aquí cualquier valor entre un mínimo y un máximo tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Se usa menos, quizá para variables donde realmente no tenemos idea de cuál es el valor más probable dentro de un rango conocido. Ok, ya tenemos las variables clave identificadas y les asignamos su posible comportamiento probabilístico. ¿Qué sigue? 3. La simulación. Aquí entra el casino computacional. Usando software especializado o macros en Excel, realizamos miles, a veces decenas de miles de iteraciones o corridas. ¿Miles de veces? ¿Qué? En cada una de esas miles de iteraciones, el computador sortea un valor aleatorio para cada una de nuestras variables de riesgo. Pero lo hace respetando la distribución de probabilidad que le asignamos. Ah, o sea, si le dijimos que el CAPEX sigue una distribución triangular, ¿saca un número al azar de esa distribución triangular? Exacto. Saca un número al azar para el CAPEX dentro de su rango triangular y otro para el precio dentro de su distribución normal, por ejemplo, para cada variable de riesgo en cada iteración. ¿Y con esos valores sorteados en cada pasada, qué hacemos? Los metemos en nuestro modelo económico base, en la hoja de cálculo del flujo de caja, por ejemplo, y calculamos el BPL y la TIR para esa combinación específica de valores aleatorios que salieron sorteados. Y guardamos ese resultado. Guardamos ese BPL y esa TIR, y repetimos el proceso miles de veces, 5,000, 10,000 veces. Fascinante. Es como generar miles de futuros posibles, basados en la probabilidad. Supongo que el último paso es analizar esa montaña de resultados. 4. Análisis estadístico. Exactamente. Al final, no tenemos un solo BPL y una sola TIR, sino miles. Tenemos una distribución de posibles BPLs y TIRs. ¿Y qué hacemos con eso? Con todos ellos, podemos construir histogramas. Esos gráficos de barras que muestran cuántas veces cayó el BPL en cada rango de valores, ¿sabes? Sí, claro, la frecuencia. Y lo más importante, podemos calcular probabilidades concretas. Por ejemplo, contamos en cuántas de las 5,000 iteraciones el BPL fue mayor que 0. Dividimos eso entre 5,000 y listo. Tenemos la probabilidad de que el BPL sea positivo, P de BPL mayor que 0. La guía menciona que se puede hacer con macros de Excel, como en su ejemplo, o que hay software especializado como Crystal Ball, que es comercial. Facilitar mucho la definición de distribuciones y el análisis, pero se puede hacer con Excel si tienes algo de manejo de macros. Veamos rápido el ejemplo que dan para una planta de etanol, para aterrizarlo. Dale. Caso base. CAPEX, $125 millones, OPEX, 30 millones al año, ingresos 70 millones al año, con un precio del etanol de $700 por tonelada. ¿Y los resultados base?
BPL base igual a 87 millones de dólares, usando una tasa de descuento del 10%. Y TIR base igual a 18.5%. Números atractivos, ¿no? Sí, en principio se ve bien. Pero la pregunta del millón, la que justifica el Monte Carlo es, ¿qué tan probable es realmente ganar dinero, BPL 0, y cumplir el objetivo de rentabilidad, TIR 15%? Si consideramos que el CAPEX puede variar bastante y el precio del etanol también es incierto. Exacto. Entonces aplican Monte Carlo. Pasos. 1. Variables de riesgo. Deciden enfocarse en CAPEX y precio del etanol, seguramente porque la sensibilidad mostró que eran las más críticas. 2. Distribuciones. A ver estas. Al CAPEX le asignan una triangular, mínimo 75% del base, máximo 150% del base y el valor más probable, el propio base de 125M. Esto refleja la alta incertidumbre de una estimación temprana, tipo clase 5 AAC. Muy común en fases iniciales. ¿Y el precio? Al precio del etanol le asignan una normal. Y esto es interesante. La basan en datos históricos reales de precios de CPA-USP entre 2021 y 2023. Calculan la media y la desviación estándar de esos datos históricos y usan eso para definir la distribución normal. Ah, muy bien justificado. Usando data real. Decisiones bien justificadas por la naturaleza de cada variable y la información disponible. 3. La simulación. Usan una macro en Excel para hacer 5.000 iteraciones, calculando VPL y TIR en cada una. Y 4. El análisis de esos 5.000 resultados. ¿Y los resultados? ¿Qué probabilidad arrojaron esas 5.000 simulaciones? ¿La intriga? Fueron bastante reveladores, diría yo. La probabilidad de que el VPL sea mayor que 0 resultó ser del 98%. 98%. Muy alta. Muy alta. Y la probabilidad de que la TIR supere el umbral del 15% que se habían puesto como meta fue el 85%. ¡Wow! 85%. Eso sí que da una perspectiva diferente, ¿eh? Totalmente. Pasamos del mi VPL esperado es 87 millones a tengo un 98% de probabilidad de que este proyecto cree valor y un 85% de que cumpla mi meta de rentabilidad, incluso considerando las incertidumbres que manejo. Exacto. Te da una cuantificación del riesgo. Pero ese 2% de probabilidad de perder dinero, o ese 15% de no alcanzar la TIR objetivo, ¿cómo suele reaccionar una empresa ante eso? ¿Hay un umbral de probabilidad aceptable o...? Es una pregunta clave. Y la respuesta, bueno, depende enormemente del apetito de riesgo de cada inversor o cada empresa. Claro, no todos son iguales. Una compañía muy conservadora podría decir, mira, ese 15% de probabilidad de no alcanzar la TIR es inaceptable para nosotros, incluso si el VPL promedio es alto. Otra, quizá más agresiva o con más portfolio, podría verlo como un riesgo totalmente asumible dado el potencial de ganancias si las cosas van bien. No hay una respuesta única, entonces. No. El gran valor del Monte Carlo es precisamente poner esa probabilidad sobre la mesa. Que la decisión final sea informada sobre el riesgo real, no solo basada en el escenario base más probable, que a veces es engañoso. Transforma la gestión del riesgo. Sí, pasamos del ¿qué pasaría si de la sensibilidad al cuál es la probabilidad de éxito del Monte Carlo? Es un cambio crucial en la toma de decisiones. Queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir, para ir cerrando, la sensibilidad nos ayuda a enfocar, a saber dónde apretar, dónde vigilar más de cerca. Es como un diagnóstico que identifica los puntos débiles y las palancas fuertes. Exacto. Te dice dónde te duele más si algo cambia. Y el Monte Carlo va un paso más allá. Nos da el pronóstico. Cuantifica las chances de éxito o fracaso frente a esas debilidades o incertidumbres que, bueno, no podemos controlar del todo. Le pone número a la incertidumbre. Son, definitivamente, herramientas muy potentes para cualquiera que esté involucrado en evaluar proyectos, inversiones, permiten tomar decisiones más allá del optimismo del caso base, ¿no? Incorporando el riesgo de forma explícita. Decisiones más robustas, al fin y al cabo, más conscientes del terreno que se pisa. Totalmente. Decisiones más conscientes. Así es. Y bueno, para cerrar como siempre, dejemos una idea flotando. Una pequeña provocación para seguir pensando después de apagar el micro. A ver. Todo este análisis que hemos discutido, tanto la sensibilidad como el Monte Carlo, generalmente parte de una simplificación importante.
Asume que las variables de riesgo son independientes entre sí. Ujú. Que si el CAPEX sube, eso no tiene una relación directa con que el precio del producto también suba o baje al mismo tiempo. Es una simplificación común, sí, facilita el modelado. Pero Pero, ¿qué pasaría si sospechamos que no es así? Si creemos que algunas variables clave están correlacionadas. podría pasar, claro. Por ejemplo, en una crisis global de materias primas, quizás suben tanto nuestros costos de construcción, CAPEX, y de operación, OPEX, como también sube el precio al que podemos vender nuestro producto final. Porque todo está ligado a factores macroeconómicos más grandes. Es un escenario totalmente plausible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del riesgo si pudiéramos modelar esa interdependencia? ¿Cómo incorporaríamos esas correlaciones al análisis, quizá en el Monte Carlo, para tener una visión aún más fina, más realista del riesgo total? Eso ya es llevar el análisis a otro nivel. ¿Es posible hacerlo? Existen técnicas para modelar correlaciones en Monte Carlo, pero añade complejidad. Pero nos daría una imagen más completa quizás. Probablemente sí. Una visión más sofisticada del riesgo. Pero bueno, ahí queda la pregunta flotando, para seguir explorando.